el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Decía Pablo en Romanos 7:21, encuentro pues, decía Pablo, una ley que está de acuerdo con mi mente. O sea, mi mente desea que haga el bien, pero no puedo hacerlo debido al mal que mora en mí. O sea, hay como un conflicto. Cuando uno viene a la fe, quiere hacer lo bueno, ¿sí o no? Dice, quiero cambiar, estoy asqueado de cómo he vivido hasta ahora. Yo quiero cambiar. Esa persona desea el bien, desea lo bueno, desea cosas diferentes, pero no puede hacerlas. ¿Por qué? Porque en él mora el pecado. ¿Cuándo va a dejar de hacerlo? Cuando empiece a estudiar y el Espíritu Santo comience a ministrarle, a enseñarle, porque uno se pelea contra uno mismo, porque no puede hacerlo. Pero el Señor nos habló claro y dijo, sin mí nada pueden hacer. Entonces, ahora sí entramos en la cuarta parte de la primera jornada, Ramasés. La primera jornada saliendo de Egipto, ellos salieron de Egipto, ahí en Egipto era Ramasés. Ahí encontramos una palabra que es peligrosa, encontramos una ley, la ley de la naturaleza caída. La ley de la naturaleza caída es como la ley de la gravedad. Préstame un manguito o algo así para que caiga. Si yo largo este mango, no va a ir para arriba, porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Entonces, ¿el mango para dónde va a ir? Para abajo. Si nosotros no tuviéramos la ley de la gravedad, estaríamos como en las naves espaciales, media volando así. Pero hay una ley de la gravedad que atrae al hombre a la tierra, por eso es que caminamos y no volamos. La ley del pecado y de la muerte, entonces, operando en todo hijo de Adán y Eva, es una ley, ya no es un mandamiento afuera, no, es un mandamiento de nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 7:23. En el 21, Pablo dice, encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, que desea que haga el bien, debido a que el mal mora en mí. Y en el 23 dice ya, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo no me da. Mi cuerpo no me da. Y esa ley me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso le pasa a todo nuevo convertido. Ya no quiere pecar, ya no quiere pecar. Pero hay una ley del pecado que lo lleva a pecar. Me lleva cautivo, dice, ¿a quién? A mi alma. El poder de mi alma no es suficiente para vencer el poder del pecado. Necesitamos ser librados, y ya no por medio de nuestra propia fuerza y poder, sino con la mano poderosa de Dios, como sacó al pueblo de Egipto, dice, con mano poderosa. Dios tuvo que aniquilar los dioses de los egipcios.
Ellos adoraban al Nilo, adoraban a los cocodrilos inclusive, adoraban las ranas, todas esas plagas que Dios fue deshaciéndoles, fue mostrándoles, miren, ustedes adoran al río Nilo y yo lo hiero. Sangre. Ellos enviaban las cenizas así para hacer bendiciones, supuestas bendiciones. Pero esas cenizas que ellos enviaban, Dios las trasladó para ellos en maldiciones. O sea, los sacerdotes repartían cenizas así, como despachando bendiciones. Ya, entonces todas esas cosas les fue mostrando que no eran Dios. Los metió en oscuridad para demostrarles que el sol no tenía poder sobre ellos, porque ellos adoraban el sol, y los puso en tinieblas, no se podían ver, dice, entre ellos. Entonces Dios estaba venciendo los dioses que ellos tenían, y lo mismo hace con nosotros. Cuando venimos del mundo, nosotros tenemos también dioses. ¿Y cuáles son esos dioses? Son los dioses de la carne, son los dioses que nosotros adoramos con la idolatría. Un porción de cosas que cuando uno estudia la palabra es como si el Señor le dijera a uno, ahí estás metido, y uno se asusta. Entonces Él también necesita sacarnos a nosotros de Ramasés con mano poderosa. Ahí, en medio de la tentación, en medio de la impureza, ser puro en medio de la debilidad, ser fuerte en medio de la avaricia. Ahí, delante de los egipcios, con mano poderosa, el Señor los hizo comer el cordero con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Pablo decía en el verso 24 del mismo capítulo que estamos leyendo, Romanos 7:24, miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta aquí a veces tratamos de librarnos queriendo hacer el bien, pero no podemos. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, el mal está en mí. Porque no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos. Queremos ser generosos, por ejemplo, pero somos egoístas. Queremos ser generosos, yo quiero ser generoso, pero soy egoísta a la hora de la verdad. Quiero ser puro, pero termino en la impureza, siendo impuro. Quiero ser diligente, pero termino siendo negligente. Y entonces me pregunto, ¿qué pasa conmigo? ¿Sucede algo malo? Y la misma gente piensa, bueno, parece que yo no soy para ser cristiano. Eso es para otro, no es para mí. Entonces vienen las palabras de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta aquí era como, ¿cómo me libraré de esto? ¿Haría esto? ¿Haría aquello para librarme? Y cuando uno es nuevo, el Señor hace muchas cosas para librarlo a uno. Pero nosotros estamos empecinados en hacerlo solos. Y mientras más lo hacemos, menos podemos lograrlo. Es como cuando uno se está ahogando. ¿Qué hace uno que se está ahogando? Patalea, 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 patalea y toma agua y toma agua. Y si alguien no le ayuda, se va a ahogar. ¿Cómo nos vamos a librar? Porque él no solamente se va a ahogar, sino que va a ahogar al que se le acerca. Y así pasa en la vida espiritual. La gente piensa que uno quiere meterse en su vida.
lo que uno está haciendo es ayudándole como Dios le ayudó a uno para salir del pecado. Vamos al 25, verso 25, y Romanos 7, 25. El mismo Pablo dijo al final, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces lo que Pablo decía es que con la carne sirvo al pecado y cualquier santo hace lo mismo. Pasamos al capítulo 8, verso 3 de Romanos. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a los romanos. La iglesia de Roma no la fundó Pablo ni la fundó Pedro. Cuando Pablo ya llegó a Roma ya había una iglesia. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó en su Hijo el pecado en la carne. Hasta aquí era como si dijera Pablo, bregué y no pude. Ahora es Dios que descendió del cielo para librarme de la opresión, porque Él vino y venció el pecado en su propia carne. La Escritura dice que Jesús no cometió pecado. Venció el pecado entonces en su propia carne, porque Él vino en carne, quiere decir, vino como humano y vino como la muestra, pero Él no se dejó vencer por el pecado. En Cristo no hubo pecado, Él venció al pecado en su carne. Y lo hizo así, ¿por qué? Para darnos a nosotros a comer su carne. ¿Dónde está la carne de Cristo? ¿Dónde está la carne de Cristo? Para alimentarnos de su carne y adquirir nosotros lo que nosotros no tenemos en nosotros mismos, pero en Él lo tenemos. Romanos 8, 4 y 5. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y dice Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos libra de la ley del pecado en la carne? Solamente la ley del Espíritu. No es algo que la misma carne pueda hacer. Nadie nos puede cambiar. Nadie se puede cambiar a sí mismo. Pero al ser parte de Cristo, Cristo es parte nuestra. Su sangre nos limpia. Su cruz nos crucifica con Él. Su resurrección nos resucita con Él. Y su Espíritu Santo nos hace espiritual. Nos hace una nueva criatura. Fluye en nosotros el regalo de ser nueva criatura, que no éramos. Ahora, eso no es esfuerzo propio, sino es recibir el Espíritu Santo por fe. Puede que estés totalmente embarrado, pero la sangre de Cristo te limpia.
y su espíritu te impulsa a proclamar con fe lo que Él ha hecho en tu vida. Y entonces quieres comenzar de nuevo. Porque en la misma cara de los egipcios su sangre los preservó a los hebreos. Y el Espíritu Santo los impulsó a salir. Igual va a suceder con nosotros. Venimos a la fe. Tenemos una ley en nuestro cuerpo que es la ley del pecado, que nos impulsa al pecado, pero cuando nosotros entendemos que hubo uno que pagó por el pecado y por esa sangre nosotros fuimos limpiados y por su espíritu Él nos saca de Egipto, entonces nos damos cuenta que empieza una nueva vida en nosotros. Todos venimos de una religión, pero todos también sabemos que esa religión no pudo cambiarnos. Sin embargo, Cristo nos pudo cambiar, nos limpió y nos regaló nueva vida. Entonces, esto es lo que hemos venido analizando, qué significa Ramasés, el lugar donde el faraón levantó su trono, levantó su gobierno, levantó su palacio, y allí el faraón era rey. Gálatas capítulo 1, verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, está hablando de Cristo, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay otra cosa también que tenemos que ser o que debemos ser librados, no solamente de los pecados, no solamente de lo que hicimos, no solamente de lo que somos, sino también el Señor se entregó a sí mismo. Fíjese lo que dice la Escritura, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos de qué, no solamente de nuestros pecados, sino también del presente siglo malo. O sea, esta liberación es también para librarnos del presente. Cuando nos unimos a Cristo, andamos con Él, al salir de Ramasés, estamos saliendo de nuestros pecados. Estamos siendo liberados de este siglo malo. Y este siglo tiene dos aspectos. Uno es el espiritual y el otro es el natural. Cuando uno se convierte de veras, no tiene que dejar a los amigos. Los amigos lo dejan a uno. Lo invitamos a fulano, no, dice, ya ese no nada. No bebe, no fuma, no nada. Ya, ellos lo dejan a uno. Uno no tiene que dejarlo. La verdadera conversión, ellos la pueden percibir, ellos lo pueden notar, ellos se asombran que ya uno no quiera estar con ellos. Y como, vamos con fulano, no, se está hecho el aleluya a ver cuándo cae, esperando que uno caiga. El diablo hablando por la boca de esos amigos con los cuales uno ha farreado toda su vida. Por eso dice aquí, el mundo me es crucificado a mí. No solamente los pecados, no solamente el viejo hombre, sino también el presente siglo malo. Porque cuando nos unimos a Cristo y andamos con Él en la cruz, somos libres de nosotros mismos y libres del mundo. El mundo ya no quiere contar con nosotros.
Y si el mundo nos quiere utilizar, nos va a utilizar para lo suyo. ¿Qué quiere decir el mundo se ha crucificado? Quiere decir que ya yo no tengo esperanza en el mundo, que ya yo no cuento con nada en el mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecerme. Entonces Ramsés en Egipto es una cabeza de la bestia y es una cabeza del dragón, porque detrás del mundo natural están los gobernadores de este mundo. Es el príncipe de este mundo y también somos librados del príncipe de las potestades y principados. Dice que el enemigo tenía un acta, tenía decretos en contra nuestra, nos eran contrarios. Entonces el Señor Jesús crucificó esos decretos en la cruz y nos libró del poder del enemigo. Todo lo que tenía el diablo en sus decretos, en su papelito, eran verdades. Aunque el diablo es mentiroso, eran verdades, porque habíamos ingresado en su territorio. Habíamos ingresado en su territorio. Por lo tanto, él sabía lo que habíamos hecho. Estábamos en su territorio. Y cada vez nos acusaba delante de Dios con eso. Pero cuando Jesús murió en la cruz, le quitó esos decretos y Jesús los clavó en la cruz. Quiere decir que pagó por esos decretos que tenía el diablo en contra nuestra. ¿Eran verdades? Sí, eran pecados nuestros. Entonces dice, del acta de decretos contrario a nosotros, que ellos utilizan acusándonos delante de Dios. Entonces estamos viendo un panorama de cuántas cosas hay en Ramsés, de cuántas cosas el Señor nos libra, de que tenemos que salir de Ramsés. Significa eso mucho, de manera que sea esto como un panorama para ver lo que es Ramsés y lo que es salir de Ramsés. Apocalipsis, capítulo 13, verso 1. Me paré, dice, sobre la arena del mar y vi subir del mar. Cuando habla la Biblia del mar, está hablando del mundo. Vi salir del mar, del mundo, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7 y 8. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y en aquel tiempo estaba el Imperio Romano gobernando, hasta que a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará el inicuo. Ese inicuo es el anticristo. El cuerno pequeño o el cuerno blasfemo que tenía que surgir de entre los 10 cuernos de la cuarta bestia, el Imperio Romano tenía que salir para que pueda aparecer el imperio final del anticristo. Todo lo que habla Daniel, todo lo que habla Apocalipsis, en esos habla de 5 imperios, y hasta que se escribió el libro de Apocalipsis, el imperio que reinaba era el romano. Daniel estaba viendo desde Babilonia 4 bestias y su desarrollo final. Juan, en cambio, estaba viendo otra cosa. Apocalipsis, capítulo 17, verso 10.
Dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Está hablando del anticristo. Breve tiempo, dice, porque solamente serán 7 años. 3 años y medio se va a manifestar como un gran estadista, como alguien que pone una solución a las necesidades del mundo, pero después de los 3 años y medio se va a manifestar como el anticristo. Roma está asentada sobre 7 montes palatinos, que significa palaciegos, pero cada monte de la profecía en la Biblia representan reinos, y aún el reino de Dios es un monte grande. Cuando dice 7 reyes, la palabra rey no se refiere a una persona. Cuando habla el profeta Daniel en el capítulo 7, dice que habían 4 reyes. No se refería tampoco a 4 personas. El rey de Babilonia es un rey, pero Nabucodonosor es el rey de Babilonia, y después de él estuvo Nabónido, el rey de Babilonia, y también estuvo Belsasar, que era el rey de Babilonia. Con estos nombres, ¿cuál fue el que le escribió el Señor en la pared y le puso Mene, Mene, Tequén, Urpasín? Belsasar. Tu reino ha sido pesado, has hallado falto. Lo mismo sucedió con los persas. El rey de Persia o de Babilonia, Nabucodonosor y todos sus descendientes. El rey de Persia, Ciro, y después el otro hasta Darío. El rey de Grecia, Alejandro, y los 4 generales después. Roma, Julio César y todos los Césares que hubieron, a cual más locos y pervertidos. Así que por eso es que cuando dice un reino no se refiere a una persona, sino a un reino, a un imperio, a una posición que es representada por varias personas en la historia, pero que tiene el mismo cargo o expresa el mismo título. Juan dice que son 7 reyes y que 5 de ellos ya han caído. Juan estaba en el tiempo del Imperio Romano y él miraba hacia atrás. Fíjense lo que Pablo les escribió a los tesalonicenses. Les dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo le dijo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, cuando él se ha quitado de en medio, el que lo detiene, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. O sea, los grandes imperios anteriores a Roma, uno es, o sea, Roma, y el otro aún no ha venido. Es decir, ese es el cuerno blasfemo, el gobierno del anticristo, que va a salir de Roma y que cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Sabemos que durará 7 años, ya. Y en la segunda mitad de los 3 años y medio se convierte en el desolador. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando aquí el Señor? Porque nos recuerden que empezamos allá con esto. Está mostrando que estamos en los tiempos finales. La gente no lo cree, sí, es verdad, no lo cree. Pero el hecho de que no lo crea no es nuestro problema. Porque la gente dice, oh, yo escucho eso desde que era un niño y todavía el Señor no viene. No va a venir.
¿A qué va a venir? Entonces la gente dice así, pero dice Pedro que eso que toman por tardanza es misericordia, porque Dios quiere que la gente se arrepienta, y que Él alargue un tiempo más no quiere decir que no va a venir. Es misericordia, porque Él va a cumplir su palabra, va a cumplir su palabra. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.